El tema del santuario celestial en el Antiguo y el Nuevo Testamento es un tema tan importante que resulta casi asombroso considerar que muchos cristianos lo perdieron de vista durante casi 2 milenios. Los adventistas del séptimo día se dieron cuenta que la doctrina del santuario no solamente es una enseñanza bíblica importante, sino que también es un principio bíblico central de una teología bíblica que conecta con otras doctrinas, como lo son la doctrina de Dios, su obra, su creación, su carácter y su gobierno, el origen del mal y del gran conflicto. La doctrina de Cristo, su primera venida a la tierra, su vida, su ministerio, su resurrección y su ascensión. La doctrina de la salvación en Cristo. La doctrina de los acontecimientos del fin, la segunda venida de Jesucristo, el juicio final y la restauración de todas las cosas. Y por último, la doctrina de la iglesia, especialmente de la iglesia remanente, en los tiempos del fin, antes de la segunda venida de Jesús. Así que sin más, iniciamos este resumen y análisis de la lección número 8, que lleva como título Luz desde el santuario. Y vamos con nuestro versículo para memorizar. Ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Amén. El pasaje bíblico, que por encima de todos había sido tanto el fundamento como la columna central de la fe adventista, era la declaración: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. Estas palabras eran muy familiares para todos los que creían en la inminente segunda venida del Señor, pero Cristo no había aparecido. Los creyentes sabían que la palabra de Dios no podía fallar. Su interpretación de la profecía debía tener alguna falla, pero ¿en qué consistía ese error? Dios había condicionado a su pueblo en el gran movimiento adventista. Él no permitiría que el mismo terminara en la oscuridad y el chasco y que fuera tildado como falso y fanático. Aunque muchos abandonaron el cómputo de los periodos proféticos y denunciaron el movimiento que se basaba en los mismos, otros no estaban dispuestos a renunciar a esos puntos de fe y a la experiencia sostenida por las Escrituras y por el Espíritu de Dios. Su deber consistía en sostener firmemente las verdades ya conquistadas. Con ferviente oración estudiaban las Escrituras para descubrir su error, y al no poder discernir ninguna equivocación en su cómputo de los periodos proféticos, y examinaron diligentemente el tema del santuario. Descubrieron que no había evidencia en la Biblia que sostuviera la idea popular de que la tierra era el santuario. Por otra parte, hallaron una explicación plena del santuario, su naturaleza, su localización y sus servicios. Aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. El santuario era el tabernáculo edificado por Moisés por orden de Dios, como una morada terrenal del Altísimo. Éxodo 25, verso 8 nos dice: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Fue la orden dada a Moisés. El tabernáculo era una estructura de gran magnificencia. Además del patio exterior, el tabernáculo consistía en 2 apartamentos, llamados el lugar santo y el lugar santísimo, separados por una hermosa cortina o velo. Un velo similar cerraba la entrada al primer apartamento. En el lugar santo, hacia el sur, estaba el candelabro con sus 7 lámparas, que daban luz tanto de día como de noche. En el lado norte se hallaba la mesa de los panes de la proposición. Ante el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, estaba el altar de oro del incienso, como pueden ver en los videos que le he preparado, desde el cual la nube de fragancia ascendía diariamente delante de Dios con las oraciones de Israel. En el lugar santísimo estaba el arca, un cofre recubierto de oro, depósito de los 10 mandamientos,
Sobre el arca estaba el propiciatorio, coronado por 2 querubines labrados de oro sólido. En este apartamento, la presencia divina se manifestaba en la nube de gloria que había entre los querubines. Después del establecimiento de los hebreos en Canaán, el tabernáculo fue reemplazado por el templo de Salomón, el cual, aunque era una estructura permanente, estaba construido según una escala mayor, observaba las mismas proporciones y estaba amueblado de manera similar. De esta forma, el santuario existió, excepto durante el tiempo en que estuvo en ruinas en la época de Daniel, hasta su destrucción por parte de los romanos en el año 70 después de Cristo. Este es el único santuario de la tierra del cual la Biblia ofrece alguna información, el santuario del primer pacto. Pero, ¿no tiene santuario el nuevo pacto? Volviendo otra vez al libro de los Hebreos, los que buscaban la verdad hallaron que había una referencia indirecta a un santuario del nuevo pacto. En las palabras ya citadas, en verdad el primer pacto también tenía un reglamento de culto y su santuario que lo era de este mundo. Volviendo al comienzo del capítulo anterior, leyeron: ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Este es nuestro versículo principal, Hebreos 8, del 1 al 2. Aquí se revela el santuario del nuevo pacto. El santuario del primer pacto fue instalado por Moisés. Este ha sido instalado por Dios. En aquel santuario, el terrenal, sacerdotes terrenales realizaban su servicio, pero en este, el santuario del cielo, Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, ministra a la diestra de Dios. Un santuario estaba en la tierra y el otro está en el cielo. El tabernáculo edificado por Moisés llegó a ser una muestra. El Señor indicó: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Eso es lo que nos cuenta la palabra de Dios en Éxodo 25, 9 y verso 40. El primer tabernáculo era una parábola para aquel tiempo entonces presente, conforme a la cual se ofrecían dones y sacrificios. Sus santos lugares eran representaciones y sombras de las cosas celestiales. Los sacerdotes ministraban lo que era la mera representación y la sombra de las cosas celestiales. Entró Cristo en el lugar santo, hecho de mano, que es una mera representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios por nosotros. Maravilloso. Hebreos 9:23 y 8:5. El santuario del cielo es el gran original del cual el santuario edificado por Moisés era una copia. El esplendor del tabernáculo terrenal reflejaba las gloriosas glorias de ese templo celestial donde Cristo ministra nuestro favor ante el trono de Dios. En el santuario terrenal y en sus servicios se enseñan importantes verdades concernientes al santuario celestial y a la redención del hombre. Los santos lugares del santuario celestial son representados por los 2 apartamentos del santuario de la tierra. A Juan se le concedió una visión del templo de Dios en el cielo, y él contempló allí 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono. Apocalipsis 4:5. Vio a un ángel que tenía un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Apocalipsis 8:3. Aquel profeta contempló el primer apartamento del santuario del cielo y vio allí las 7 lámparas de fuego y el altar de oro, representado por el candelabro de oro y el altar de incienso del santuario que había en la tierra. De nuevo, el templo de Dios fue abierto y él contempló el ámbito interior que estaba detrás del velo, el lugar santísimo. Allí observó el arca de su pacto, tal y como nos dice Apocalipsis 11:19, representada por el cofre construido por Moisés para contemplar la ley de Dios. De esta manera, los que estaban estudiando el tema encontraron prueba indisputable de la existencia de un santuario en el cielo. Moisés edificó el santuario terrenal siguiendo un modelo que le fue mostrado. Pablo nos dice que ese modelo era el verdadero santuario que está en el cielo, y San Juan da el testimonio de que vio el santuario en el cielo. En el templo del cielo, en el lugar santísimo, está la ley de Dios. El arca que contiene la ley está cubierta por un propiciatorio, ante el cual Cristo intercede en virtud
de su sangre en favor del pecador. Así se representa la unión de la justicia y la misericordia en el plan de redención. Una unión que llena el cielo de admiración. Este es el ministerio de la misericordia que los ángeles desean contemplar, que Dios puede ser justo mientras justifica al pecador arrepentido. De hecho, este es uno de mis citas favoritas, que dice que las inteligencias angelicales desean entender cómo Jesucristo puede ser sacerdote y también la víctima a la vez. Pero cuando estudiamos este tema del santuario sabemos que debe haber un sacerdote y también una víctima, pero Jesucristo es tan maravilloso y poderoso que es las dos cosas a la vez. Continuamos. La obra de Cristo como intercesor del hombre se representa en Zacarías 6, verso 3, y dice: edificará el templo de Jehová y llevará sobre sí la gloria, y se sentará y reinará sobre su trono, siendo sacerdote sobre su trono, y el consejo de la paz estará entre los dos. Edificará el templo de Jehová. Por su sacrificio y mediación, Cristo es el fundamento y el edificador de la iglesia, la principal piedra de ángulo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Bien, nos dice Efesios capítulo 2, verso 20 y 21, llevará sobre sí la gloria. El canto de los redimidos será: aquel que nos ama y nos ha lavado nuestros pecados en su misma sangre, hacia la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 1, versos 5 al 6. Se sentará y reinará sobre su trono, siendo sacerdote sobre su trono. El reino de gloria no se ha establecido aún. Dios no le dará el reino a su Hijo hasta que su obra como mediador haya terminado, y entonces su reino no tendrá fin. Tal como nos dice Lucas capítulo 1, verso 33, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Como sacerdote, Cristo está sentado ahora con el Padre en su trono. Sobre el trono hay uno que llevó nuestras enfermedades y sobre nuestras dolencias. Uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, para que pudiese socorrer a los que son tentados. Las manos heridas, el costado abierto, los pies desgarrados, abogan en favor del hombre caído, cuya redención fue comprada a un precio tan infinito. Nos dice la palabra de Dios en Juan 16, 27 y 2 de Corintios 5, 19 y Juan 3, 16 lo siguiente. El consejo de la paz estará entre los dos. El amor del Padre es la fuente de la salvación para la raza caída. Dijo Jesús a sus discípulos: el Padre mismo os ama. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a ver cuál es el misterio del santuario resuelto. El verdadero tabernáculo en los cielos es el santuario del nuevo pacto. A la muerte de Cristo, el servicio típico, simbólico, dejó de existir. Al cumplirse Daniel 8:14, en esta dispensación, el santuario al cual se refiere debe ser el santuario del nuevo pacto. Por esta razón, la profecía hasta 2300 establece mañana, luego el santuario será purificado, señala el santuario que esté en el cielo. Pero ¿por qué esa purificación del santuario? ¿Puede haber algo en el cielo que deba de ser purificado? Vamos a ver. En Hebreos capítulo 9 se explica claramente tanto la purificación del santuario terrenal como la del celestial. Casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, por la sangre de animales, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, con la sangre preciosa de Jesucristo. La purificación en el santuario real debe efectuarse con la sangre de Cristo, ya que la remisión es el acto de quitar los pecados, es la obra que debe hacerse. Esto puede descubrirse estudiando el servicio simbólico, porque los sacerdotes en la tierra ministraban lo que es figura y la sombra de las cosas celestiales. El servicio del santuario terrenal consistía en dos partes. Los sacerdotes ministraban diariamente en el lugar santo, en tanto que una vez al año el sumo sacerdote realizaba una obra especial de expiación en el lugar santísimo. Para la purificación del santuario, día tras día, el pecador arrepentido traía su ofrenda y
colocando sus manos sobre la cabeza de la víctima, confesaba estos pecados, transfiriéndolos en figura de sí mismo al inocente sacrificio. Entonces el animal era sacrificado, tal y como nos dice Levítico capítulo 17, versos 11. La vida de la carne en la sangre está. La ley quebrantada de Dios demanda la vida del transgresor. La sangre, que representa la vida del pecador, cuya culpa era llevada por la víctima, era conducida por el sacerdote al lugar santo y rociada ante el velo, detrás del cual estaba la ley que el pecador había transgredido. Mediante esta ceremonia, el pecado era transferido en figura al santuario. En algunos casos, la sangre no se llevaba al lugar santo, sino que la carne era consumida por el sacerdote. Ambas ceremonias simbolizan la transferencia del pecado del penitente al santuario. Tal era la obra que se efectuaba durante el año entero. Los pecados de Israel eran así transferidos al santuario y debía hacerse una obra especial para su eliminación. Ahora vamos a hablar del gran día de expiación. Una vez al año, el gran día de expiación, el sacerdote entraba en el lugar santísimo para la purificación del santuario. Se tomaban 2 machos cabríos y se echaban suerte sobre ellos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel, tal y como nos dice Levítico 16, verso 8. El macho cabrío por Jehová era sacrificado como ofrenda por el pecado en favor del pueblo, y el sacerdote había de introducir su sangre en el apartamento que estaba pasando el velo para salpicarla ante el propiciatorio y también sobre el altar de incienso que estaba delante del velo. Levíticos capítulo 16, verso 21 al 22 nos dice: y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. Así el macho cabrío, emisario, no volvería nunca más al campamento de Israel. La ceremonia estaba destinada a inculcar en la mente de los israelitas la santidad de Dios y su aborrecimiento hacia el pecado. Se exigía que todo hombre afligiera su alma mientras se realizaba esta ceremonia de expiación. Cristo, que está en el santuario celestial, también nos pide que miremos este tiempo en que vivimos solemnemente, pidiéndole perdón por nuestros pecados, buscándole y afligiendo nuestra alma con corazón sincero. También en Israel se abandonaban todas las ocupaciones y los hijos de Israel pasaban el día en oración, ayuno e investigando sus corazones, ¿no? Para saber si había algo que no habían confesado, no habían sido plenamente sinceros. Se aceptaba un sustituto en lugar del pecador, pero el pecado no era cancelado o borrado por la sangre de la víctima, era transferido al santuario. Con la ofrenda de la sangre, el pecador reconocía la autoridad de la ley, confesaba sus transgresiones y reconocía su fe en un redentor que habría de venir, pero entonces no era totalmente liberado de la condenación de la ley. En el día de la expiación, el sacerdote, habiendo recibido una ofrenda de parte de la congregación, entraba en el lugar santísimo, salpicaba la sangre de esta ofrenda sobre el propiciatorio, directamente sobre la ley, para satisfacer las exigencias. Entonces, como mediador, tomaba los pecados sobre sí mismo y los sacaba del santuario, colocando sus manos sobre la cabeza del macho cabrío. En figura, transfería todos los pecados de sí mismo al macho cabrío. Entonces, este lo llevaba sobre sí a un lugar lejano y eran considerados eliminados para siempre del pueblo. Y algo muy importante que debemos de saber del servicio celestial es que esto se hacía simbólicamente en el ministerio del santuario terrenal. Se realiza en realidad también el santuario celestial. Después de su ascensión, nuestro Salvador comenzó su obra como sumo pontífice. Tal y como nos dice Hebreos 9:24, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Qué maravilloso y lindo es Jesús. El servicio realizado por el sacerdote en el primer apartamento, detrás del velo que separa el lugar santo del patio exterior, representa la obra iniciada por Cristo en el momento de su ascensión.
El sacerdote que realizaba el servicio diario presentaba delante de Dios la sangre de la ofrenda ofrecida por el pecado. También el incienso que ascendía con las oraciones de Israel. Así intercede Cristo mediante su sangre ante el Padre en favor de los pecadores y presenta delante de Dios con la fragancia de su propia justicia. Las oraciones de los pecadores arrepentidos. Tal fue el ministerio que realizó en el primer apartamento del santuario celestial. Hasta allí, los discípulos de Cristo le siguieron por medio de la fe cuando ascendió él a los cielos. Allí se centraba su esperanza, la cual, dice Pablo, tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre. Por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Durante 18 siglos, esta obra continúa en el primer apartamento del santuario. La sangre de Cristo, derramada en favor de los pecadores arrepentidos, le aseguraba ante el Padre el perdón y la aceptación, y sin embargo sus pecados continuaron en los libros de registro. Así como en el servicio simbólico había una obra de purificación al final del año, también antes que termine la obra de Cristo en favor de los hombres, hay una obra de purificación para la eliminación del pecado del santuario. Esta obra comenzó cuando terminaron los 2300 días, en 1844, en ese otoño. En esta época nuestro sumo sacerdote entró en el lugar santísimo para limpiar el santuario. En el nuevo pacto, los pecados de los hombres arrepentidos son colocados por la fe sobre Cristo y transferidos de hecho al santuario celestial, y así como la purificación simbólica del santuario terrenal se realiza quitando los pecados con los cuales ha sido mancillado, la verdadera purificación del santuario celestial se realizará con la remoción o borramiento de los pecados allí registrados. Pero antes de que esto pueda realizarse, debe haber un examen de los libros de registro para determinar quién, por el arrepentimiento y la fe en Jesús, tiene derecho a los beneficios de la expiación. La purificación del santuario, por lo tanto, implica una obra de investigación, una obra de juicio anterior a la venida de Cristo, pues cuando Él venga, traerá su recompensa con Él para dar a cada hombre de acuerdo sean sus obras. De esta manera, los que siguieron la luz de la palabra profética vieron que, en lugar de que Cristo volviera a la tierra al final de los 2300 días, en el año 1844, había entrado en el lugar santísimo del santuario celestial para realizar la obra final de la expiación que prepararía su venida. Cuando Jesús, en virtud de su sangre, al final de su ministerio, eliminará en el santuario celestial los pecados de su pueblo, Él colocará todos sus pecados sobre la cabeza de Satanás, quien debe soportar la penalidad definitiva. El macho cabrío era despachado a una tierra no habitada para que nunca más volviera a la congregación de Israel. Así Satanás será eliminado para siempre de la presencia de Dios y de su pueblo y será aniquilado en la destrucción final del pecado y los pecadores. Satanás procura oscurecer o incluso aniquilar la enseñanza bíblica del santuario celestial. Así la gente no conocería la verdad acerca de Dios, del sacrificio de Cristo y de su continua mediación en el santuario celestial por nuestra salvación. Los cristianos de los primeros siglos y del periodo medieval establecieron una conexión entre el sistema de sacrificios del santuario y la muerte de Cristo, pero debido a la influencia de la filosofía griega, estos primeros cristianos no podían concebir correctamente la obra mediadora de Cristo en favor de la humanidad en un santuario celestial literal. Por esta razón, la Iglesia Católica Romana aplicó el ministerio mediador de Cristo a la Iglesia y a su sacerdocio trágicamente. Esta usurpación del ministerio mediador de Cristo en el santuario celestial llevó a la Iglesia a socavar incluso el sacrificio de Cristo. Sin embargo, Dios obró para que por medio de los movimientos de la Reforma Protestante, para hacer que su pueblo regresara a una lectura literal de la Biblia y mediante el movimiento adventista para redescubrir las enseñanzas bíblicas del santuario celestial en las profecías y en el libro de Hebreos. De esta manera, nuestra misión como adventistas del séptimo día es llamar a los cristianos
y al mundo a centrar su atención en el sacrificio de Cristo en la tierra y a su mediación en el santuario celestial. Satanás nos acusa y señala nuestros defectos y nuestros pecados. Y voy a leer una cita del Espíritu de Profecía del Conflicto de los Siglos que nos dice de la siguiente manera. Jesús no disculpa nuestros pecados, pero muestra nuestro arrepentimiento y nuestra fe, y reclamando el perdón para nosotros, levanta sus manos heridas ante el Padre y los santos ángeles y dice: los conozco por nombre, los he grabado en las palmas de mis manos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y el acusador de su pueblo dice: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando en el servicio típico el sumo sacerdote hacía la expiación por Israel. Todos debían afligir sus almas por medio del arrepentimiento de sus pecados y la humillación ante el Señor, si no querían verse separados de su pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida deben ahora, en los pocos días que le quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor de sus pecados. Muchísimas gracias por ver. Hasta aquí el video de hoy y nos vemos la semana que viene con la ayuda de Dios analizando y resumiendo la lección número 9 que lleva como título El fundamento del gobierno de Dios. Bendiciones.